Daniel capítulo 4, versículo 31 y 32. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor de la manera siguiente. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Verso 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Amén. Gloria a Dios. Pueden tomar su asiento, hermanos. El tema, hermanos, que vamos a estar viendo en esta noche es el cristiano y los gobernantes, o el cristiano y el Estado también se llama. Hermanos, según esta porción que hemos leído, nos muestra, hermanos, que Dios es un Dios soberano y tiene el dominio, hermanos, en el reino de los hombres. Amén. Hermano, las autoridades han sido establecidas por Dios, según las Escrituras. Si usted se fijó, hermanos, nos habla este pasaje de un rey que se llamaba Nabucodonosor. Y en estos momentos, hermano, ese rey se enalteció tanto que él decía: todo lo que tengo es gracias a lo que yo soy, a mi inteligencia, a mi poder, decía él. Y ahí es donde viene, hermano, la voz de Dios y le quita su reino, para que viera, hermano, que Dios es el que lo había puesto. Porque Él le dice: como las bestias vas a ir a comer zacate. Así le dice. O sea, Nabucodonosor, hermano, pierde el sentido, pierde la cordura, y por 7 años él pensaba que era un buey. Mire, hermano, dice ahí: como las bestias del campo será tu habitación. O sea, vas a vivir allá en la calle donde hay zacate, y ahí vas a estar. Como los bueyes te apacentarán. Y ahí dice 7 tiempos, o sea, 7 años serán sobre ti. Pero ese castigo de Dios tiene un tiempo, porque dice: hasta que reconozcas que el Altísimo, o sea, Dios, tiene el dominio en el reino de los hombres. Hermano, Dios tiene el dominio de su creación. A Dios no se le ha escapado nada. Dios, hermano, no ha perdido el control
de las cosas. Hay personas que pueden pensar, mire, Dios creo que no se mete en esto. Dios no tiene nada que ver con esto otro, decimos nosotros. Porque muchas veces, hermano, ignoramos o no hemos leído bien la palabra de Dios, pero aquí la palabra de Dios nos dice que Dios tiene el dominio, no solamente del universo, sino del reino de los hombres. Es Dios, hermano. Ya hemos leído muchas veces, hermanos, pasajes que dicen que Dios pone reyes y Él quita reyes. Amén, hermano. Sí, a veces nosotros lo decimos, pero a veces quizás no consideramos, hermano, esa realidad. Esa es verdad. A veces actuamos como que si Dios hubiera perdido el control de las cosas. Pero Dios no ha perdido el control. Él tiene control de todas las cosas que pasan en la tierra. De todas las cosas que pasan en la iglesia. De todas las cosas que pasan, hermano, en cada momento y en cada lugar. Dios quizás no se fijó y mire lo que pasó allá. No, hermano, Él es soberano. Él es poderoso, omnisciente. A Él nada se le escapa. Ese es nuestro Dios, hermano. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Hermano, tenemos un Dios poderoso. Ahí me lo muestra este pasaje. Hermano, como le digo, las autoridades han sido establecidas por Dios. Eso es lo que vamos a ver en este estudio. Pero Dios ha establecido esas autoridades, y hablo, hermano, en primer lugar, de los gobiernos, las autoridades, y han sido establecidas por Dios con un propósito. Y el propósito, hermano, es que haya un orden, que haya, hermano, que se pueda reprimir la maldad de los hombres. Hermano, Dios ha colocado gobernantes sobre las naciones para que cumplan un cometido y que impartan justicia. La justicia, hermano, hay personas que no les gusta cuando se quiere poner un orden, pero el orden es importante. Es importante. La palabra de Dios nos enseña que Dios les ha concedido a los gobernantes el uso de la fuerza para establecer justicia. Oiga, hermano, Dios les ha concedido a los gobernantes el uso de la fuerza para impartir justicia. Veamos dónde está eso. Romanos capítulo 13, versículo 4. Lean conmigo, hermano. Romanos 13, 4. ¿Qué nos dice esa porción? Mire cómo dice ahí la palabra del Señor, hermano. Aquí, hermano, en este pasaje, el apóstol Pablo está hablando de las autoridades. Dice, porque es un servidor de Dios para tu bien, dice. Pero si hacen lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Oiga cómo dice ahí.
Dice que estas autoridades llevan espada. Si lo trasladamos, hermano, bueno, en esta época, usted sabe, hermano, que los soldados, en este caso de Roma, andaban espada, hermano. Y no era un adorno, hermano. Era para castigar al malo. Y ahí dice, pues es servidor de Dios, por eso anda la espada, para castigar al que hace lo malo. O sea, como le digo, las autoridades han sido establecidas por Dios para reprimir la maldad del ser humano. Si no hubieran autoridades, hermano, fuera un caos terrible. Entonces, desde el Génesis, hermano, Dios habla sobre la maldad del hombre. Ningún ser humano tiene el derecho de quitarle la vida a otro ser humano. En Génesis capítulo 9, versículo 6, mire cómo dice el Señor ahí. Génesis 9:6 dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hermano, ahí lo que está diciendo el Señor es que nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otro hombre. Porque al hacerlo estamos irrespetando la imagen de Dios que está en nosotros. La Biblia dice que todos nosotros fuimos hechos a imagen de Dios. Ahí dice, mire, porque a imagen de Dios ha hecho el hombre. Por esa causa el hombre no puede derramar sangre, o sea, quitarle la vida a su prójimo. Entonces, el hombre tiene la dignidad de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y nadie tiene el derecho de quitarle la vida. Entonces, hermano, ya que las autoridades son una institución divina, por lo que vamos a seguir estudiando, las autoridades son una institución divina. El creyente le debe ciertas obligaciones. ¿Cuántos son creyentes aquí? Somos creyentes. Somos cristianos, hijos de Dios. Entonces, como creyentes debemos, hermano, acatar lo que la palabra de Dios nos dice. En primer lugar, hermano, el creyente tiene que sujetarse a toda ley. Veamos qué nos dice Romanos 13. Siempre ahí en Romanos capítulo 13, versículo 1. Mire cómo dice ahí. Romanos capítulo 13, versículo 1. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores. Pero mire qué está diciendo la palabra de Dios ahí, hermano. ¿Cómo dice ahí? Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas, dice ahí. Mire.
Ahí podemos notar, hermano, que ahí Pablo está diciendo que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Verso 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación. Miren lo que está diciendo aquí, hermano. Acarrean condenación para sí mismos, dice aquí. Aquí está hablando de condenación, hermano. Entonces, hermano, el apóstol Pablo le escribe a Tito también, para que Tito, hermanos, siendo el pastor de una iglesia, Tito era un pastor joven, hermano, y Pablo le recomienda que él le diga a los creyentes de su iglesia esto que vamos a leer. La carta a Tito, capítulo 3, versículo 1, mire cómo dice ahí. Tito, capítulo 3, versículo 1. Gloria a Dios. Tito, por ahí por Timoteo, por ahí lo vayan. Timoteo, Tito. Son las cartas pastorales. Dice Tito capítulo 3 verso 1, dice, recuérdales, oiga lo que le está diciendo Pablo a Timoteo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Oiga, hermano. Luego el apóstol Pablo ya no, ahora Pedro, en su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2 y el versículo 13 y 14, miren lo que dice, hermano, ahí, primera de Pedro 2, versículo 13 y 14. Este es importante, hermano, esta parte, óigalo. Mire cómo dice ahí. Por causa del Señor. Oiga. ¿Cómo podríamos interpretar esto que está diciendo aquí? Por causa del Señor. Por el amor que le tenemos a Dios. Por causa del Señor. Someteos a toda institución humana, ya sea al rey, en este caso como en esta época habían reyes, o sea al rey, dice, como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, dice ahí. Mire lo que está diciendo ahí. ¿Por qué nosotros debemos de someternos, hermano? Por causa del Señor, porque somos creyentes, porque somos hijos de Dios, porque al someternos, hermanos, estamos demostrando respeto por las autoridades. Porque ¿qué es lo que dice el inconverso? Miren, y esos que no son creyentes, y esos que no son cristianos, pero miren, son rebeldes. Porque el creyente debe de ser obediente a sus autoridades. Porque las autoridades han sido establecidas por Dios. Eso es lo que hemos venido viendo, hermano, aquí, versículo a versículo. Que las autoridades son puestas por Dios. Y eso que aquí estamos hablando de las autoridades humanas, seculares, de los gobiernos. O sea que Dios tiene el control de todo, hermano.
Entonces, como punto 1, hermanos, decíamos que en primer lugar el creyente tiene que sujetarse a toda ley. Es lo que acabamos de decir. Como segundo punto, el creyente debe respetar a los gobernantes y a los que están en eminencia. Veamos esto. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Veamos el libro del Éxodo, a ver lo que dice Jehová en Éxodo 22, versículo 28. Éxodo 22, 28. Veamos qué nos dice, hermano, la palabra del Señor. Leamos la Biblia, hermano. Si usted en toda la semana no ha leído la palabra, leámosla. Amén. Dice ahí Éxodo capítulo 22, versículo 28. Mire cómo dice ahí. Mire, el Señor está hablando aquí, hermanos, en Éxodo. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Esa era una orden dada por Jehová Dios de los ejércitos. No injuriarás. Miren, es maltratarlo, es hablar mal de él. No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. Primero, hermano, porque no se ve bien, hermano, que un creyente sea un injuriador de nadie, ni siquiera a los enemigos, hermano. Que el creyente no tiene enemigos, hermano. Pero digamos, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo. ¿Quién es el príncipe del pueblo? En esta época los príncipes, hermanos, cuando hablaban del príncipe de tu pueblo, en David, los reyes, pues, en esa época. En tercer lugar, el creyente debe pagar sus impuestos con el fin de asegurar la subsistencia del Estado. Y alguien dice, pero es que Dios no tiene nada que ver con todo eso. Lo que pasa que, hermano, la palabra de Dios es rica y tiene todo el consejo de Dios para nosotros. Todo el consejo de Dios está aquí, hermano. Veamos qué es lo que está diciendo el Señor acerca de los impuestos. Es que esa es cosa del mundo. Veamos, hermanos, Romanos 13, siempre Romanos, mire qué bonito, usted lee Romanos todo el capítulo 13, ahí va a encontrar esto que estamos hablando. Romanos capítulo 13, versículos 6 y 7. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Romanos 13, versículos 6 y 7 dice: pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Oiga, ¿para qué se pagaban los tributos, los impuestos, pues? En la época de Roma. Aquí el Señor está diciendo porque Pablo vivió en esta época del Imperio Romano. Y ahí dice, pues por esto pagáis también los tributos, dice. Porque son servidores de Dios. ¿Quiénes los que están sirviendo en el gobierno? Que atienden continuamente a esto mismo. Ahí lo está diciendo.
Y luego dice, pagad a todos lo que debáis. Oiga, y ahí va a dar una lista, porque ahí dice, pagad a todo lo que debáis, 2 puntos, y sigue. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Mire todo, hermano, lo que el creyente está obligado por la palabra de Dios a pagar. Tributos, mire, impuestos, respeto y honra. Punto número 4. El creyente debe orar por sus gobernantes. Ahí dice. El creyente debe orar por sus gobernantes, dice aquí. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y 2. Mire cómo dice ahí. Dice la palabra de Dios de la manera siguiente. Exhorto, mire, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Mire, hermano. Primero, hermano, la palabra de Dios nos está diciendo aquí que Dios nos exhorta ante todo que se hagan rogativas. Hay que rogar. Dice oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Mire, hermano. Por todos los hombres. ¿Será que ya no digamos por quién orar, hermano? Ya se me olvidaron todo lo que tengo. Hermano, no, hermano. Luego dice, verso 2, por los reyes. Mire, ¿por quiénes tenemos que orar? Por los reyes. Bueno, hoy no hay reyes, solo en España y en Inglaterra. Entonces, pero están los presidentes. Son seres humanos, necesitan de Dios. Necesitan, hermano, que Dios les ilumine. Necesitan, hermano, que Dios les abra el entendimiento. Necesitan, hermano, la salvación de Dios. Necesitan el arrepentimiento, hermano. Por eso es que nos está diciendo orar. No solamente es orar, hermano, por todo, pero pedir la misericordia por ellos también. Es que yo no oro por ese porque no me cae bien, dice alguien. Bueno, la Biblia no nos manda que nos caiga mal nadie, hermano. Disculpe, pero no existe en la Biblia. Dice orar por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia. Así dice ahí. Los que están en eminencia, los que tienen altos puestos. Sí, son mundanos. ¿Y quién dice que son cristianos? Son mundanos, inconversos, no conocen de Dios. Muchos de ellos, algunos tal vez sí. Pero nuestra labor es ser luz, es orar, es pedir por ellos, es clamar por ellos, hermano. ¿Para qué? Bueno, ahí continúa el versículo 2, mire cómo dice. Para que vivamos quieta, tranquilamente pues,
reposadamente en toda piedad y honestidad, dice ahí. O sea que si en los gobiernos, si en el país no hay quietud, no hay piedad y no hay honestidad, el Señor nos ordena que oremos para que haya eso. Señor, es cierto, hay injusticia, yo sé, pero es porque son inconversos. Señor, ten misericordia, ayuda, que haya, Señor, justicia. Ábrele los ojos a estos ciegos. Esa debe ser nuestra oración. Ilumínale, Dios, que hagan las leyes con justicia, que actúen con rectitud, que todo se haga conforme a tu voluntad. Dice ahí, para que vivamos quietos y reposadamente en toda piedad y honestidad. A veces nosotros dejamos, hermanos, a ver cómo actúan ellos, y así según actúen yo lo voy a juzgar. No, es que no nos manda eso. Ni siquiera nos está diciendo, si actúa mal, insúltalo por las redes. Si no hace las cosas bien, habla mal de él, ultrájalo. No dice así. La Biblia no dice que si un gobernante y las autoridades actúan mal, la Biblia no dice ultrájalo, trátalo mal, hazle memes. No dice así. La Biblia dice orad por vuestros gobernantes para que vivamos quieta y sosegadamente. Pedirle a Dios, hermanos, que les ilumine, sí, también que se arrepientan, que obren con justicia, que obren con rectitud. Eso es lo que la palabra de Dios manda. Jamás nadie que actúe mal, la Biblia nos dice que hay que maltratarlo, no. Y yo lo he visto, hermanos, en las redes. Creyentes, hijos de Dios, insultando en las redes. No, hermano. Si somos claros que en la palabra de Dios, como aquí está escrito y como yo lo estoy leyendo, a mí no me dice eso. Si hay injusticia, oremos por esa injusticia. Si hay, hermano, maldad, si hay corrupción, nuestro deber es orar para que Dios obre. Entonces, la sujeción del cristiano a los gobernantes, aquí va algo importante, hermano. Preste atención a esto. Hermano, la sujeción nuestra, o sea, del creyente, a los gobernantes, tiene un límite. Se limita a lo justo y a lo que es acorde a la palabra de Dios. Sí, la Biblia nos ordena sujetarnos a todo lo que no violente los estatutos, la moral, los valores del reino de Dios. Si a usted le, mire, haga esto, sí, bueno, está bien. Media vez, hermano, no le estén pidiendo nada malo, usted debe de sujetarse. Porque le digo, la sujeción del creyente tiene un límite y se limita a lo justo y a lo que está acorde con la palabra de Dios. Hoy vamos a ir más adelantito. En caso, oiga bien esto, hermano, en caso que los gobernantes promulgaran leyes u órdenes, hermano, que son contrarias a la voluntad de Dios expresadas en la Biblia, oiga, el creyente no está obligado a obedecer. Pero oiga solamente en qué causas, hermano. Cuando haya alguna ley o alguna ordenanza que vaya en contra de la voluntad expresada por Dios, entonces nosotros no tenemos que sujetar. Amén. Eso es lo que la Biblia nos habla, hermano. Nuestra obediencia está sujeta a lo justo y ordenado
por el Señor. No a mentir, no a ser injustos. Pero nosotros no podemos ir a favor de la injusticia. También hay que orar por ellos, pero hay cosas que son injustas, hay cosas que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Ahí en ese caso nosotros no podemos estar a favor, pero tampoco podemos levantarnos en contra violentamente, ni de una manera que no es acorde a hijos de Dios. Jamás Dios nos va a avalar, hermano, un comportamiento inadecuado de violencia hacia nadie. Nadie, nunca, jamás. Desde ese momento, hermano, busquemos arrepentimiento mejor. Entonces, hermano, cuando el creyente, hermano, no se sujeta, cuando la ley es contraria a la palabra de Dios, hay que tener en cuenta, hermanos, que vamos a sufrir algunas consecuencias. Amén. ¿Sí? Vaya, imagínese, usted se recuerda, hermano, cuando dijeron aquella ley allá en la época de Daniel: nadie va a orar a ningún Dios que no sea al rey este. ¿Y qué hizo Daniel? No, hombre, ¿y eso qué? Dijo él. Esa ley se iba en contra de los valores de él, porque él adoraba solo a Dios. Ahí sí estaban tocando un punto medular. Porque eso debe reconocer, hermano, en qué cosas ya están metiéndose en el ámbito de lo que la palabra de Dios nos pide. No por cualquier cosa, hermano. Entonces, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 29. Hechos 5:29 dice: respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, oigan, a ellos les estaban diciendo: ya no hablen más en ese nombre, ya no prediquen, cállense. Mire, ya no hablen la palabra de Dios. Y ellos dijeron: no, hombre, ahí sí ya no. Algo otra cosa que quieran está bien. Pero esa era una ordenanza que se las había dado el Señor Jesucristo. Y ellos estaban obedeciendo. Andaban predicando. Y ellos dijeron: es necesario, dijo Pedro, obedecer a Dios antes que a los hombres. Oye, hermano, allí sí ellos no estaban dispuestos a obedecer, porque iba en contra de lo que la palabra de Dios les había encomendado. Entonces, el creyente, al no obedecer las leyes injustas y resistirse a la autoridad, hermano, como creyente debemos hacerlo de forma pasiva, como hijos de Dios. ¿Sí? Te puede ser que, hermano, salga una ley que no nos parezca, pero la Biblia no nos manda, hermano, a ir a buscar varillas de 3 octavos. No, nada, piedra o cosas por el estilo, hermano. Jamás. El creyente debe hacerlo y resistirse, hermano, de forma pacífica, como hijo de Dios.
Teniendo presente, hermanos, que con esa negativa se va a acarrear consecuencias con las autoridades. Pero si es por obedecer la palabra de Dios, Dios nos va a honrar, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, cuando nosotros, hermanos, ponemos a Dios en primer lugar y su palabra, Dios nos va a honrar. Hermano, este estudio es claro, hermano. Es clarito. Yo no le veo ninguna complicación. Lo que sí debemos de hacer, hermano, es orar. Orar, pedir a Dios, porque Dios es soberano, Él tiene el control, Él pone y quita. Miren, a quien Él quiere, pone y quita. Así que, hermano, que Dios nos ayude a tomar en cuenta su palabra y hacer lo que ella nos ordena. Amén. Gloria a Dios. Cerremos los ojitos, hermano. Cierre sus ojos esta tarde. Y pongámonos en las manos del Señor. Y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición, por esta oportunidad. Te damos gracias porque nos permites poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias porque nos permite, Señor, poder leerla. Nos permite, Señor, poder instruirnos a través de tu palabra. Perdona, Dios, nuestras faltas, nuestros pecados. Perdona nuestros malos pensamientos. Quita de nosotros todo corazón duro, todo corazón, Padre, encallecido. Y danos un corazón sensible, Señor. Que podamos ser obedientes, Señor. Que podamos, Dios, orar como tu palabra nos ordena, Señor. Por favor, te lo pedimos, Padre. Ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de las autoridades. Ten misericordia de todos los que están en eminencia, Señor. Ten misericordia, Señor. Por favor, eres tú el único Dios, Padre, grande, soberano, misericordioso. Padre, ten misericordia. Delante de ti, Señor, todos vamos a dar cuenta, Señor. Y te pido que seas tú obrando en este país, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor. Obra poderosamente, bendiciendo, Padre, cada área, Señor, de nuestra vida, de nuestro país, Señor.